En el capítulo 3 de Corintios, el subtítulo que aparece en la Reina Valera es el de colaboradores de Dios. Nos podemos preguntar por qué. Si va a hablar de las clases de cristiano que hay, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ya veremos. Entonces empecemos teniendo en cuenta que ese es el propósito, que comprendamos lo que es colaborar con Dios. Y es un tremendo honor, mis hermanos. Eso que estamos diciendo en apenas la primera frase antes de empezar con la palabra de Dios es algo que puede moverle el piso a cualquier creyente que esté buscando sinceramente de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos haciendo eso precisamente, buscar con toda sinceridad. Entonces imagínense que el Señor nos llama a ser colaboradores de Él. Bien, ¿cómo será eso? Vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Versículo 1 de 1 Corintios 3. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Bien, entonces aquí ya tenemos que arrancar poniendo un punto que es clave en la vida cristiana. Uno de los secretos para comprender muchas cosas espirituales es poderse poner en los zapatos del otro. Esto es válido incluso para cuando yo quiero comprender algunas cosas que el Señor Jesucristo me está diciendo y yo no logro entender. Me pongo en sus zapatos en forma un poco atrevida y trato de ver cómo es que el Hijo de Dios quiere enseñarme a comprender ciertas cosas. Este secreto también es válido para mejorar una relación familiar, una relación de pareja, una relación de padres a hijos. El padre se pone en el lugar del hijo y el hijo se coloca en el sitio del padre. Y entonces los dos pueden ver los puntos de vista ajenos como si fueran propios, y eso mejora muchísimo la tolerancia mutua. Entonces aquí Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto con un sentir en su corazón, porque él está viendo que los oyentes, los corintios, están teniendo un problema en sus oídos y en su corazón, y es que algo no han recibido. Entonces Pablo se los dice con amor, pero con firmeza. No olviden eso, se puede hacer las dos cosas al tiempo, porque tenemos la tendencia a confundir que si se nos habla con amor, entonces tiene que ser en una forma muy suave, muy algodonosa, muy sin ningún traumatismo, y eso no es así. A veces el mejor amigo es el que nos habla clara y firmemente y no nos deja enredarnos en nuestros propios argumentos. Pablo habla a los corintios y les dice: ustedes, mis hermanos queridos, a los que yo amo profundamente, tienen un problema, y es que yo trato como pastor de hablarles a ustedes como a espirituales. Trato de mostrarles cosas profundas y altas de la revelación celestial, lo mismo que el Señor me ha mostrado a mí. Trato de que ustedes se interesen profundamente en estas verdades que son apasionantes, corintios. Ustedes no se imaginan cuántos secretos se logran descubrir cuando se despegan del suelo, cuando dejan de ser terrenales, cuando realmente como cristianos integrales están buscando la revelación y la verdad, y no como hombres mediocres que dicen que son cristianos. Entonces, ustedes, creyentes de Corinto, todavía tengo que hablarles como carnales, porque yo les traje el Evangelio hace un tiempo, pero ustedes no han querido evolucionar en esto. Así que con mi amor se los digo: despeguen de la tierra y elévense a las alturas espirituales como si no fueran ya carnales.
como si ya no fueran niños espirituales, niños en Cristo. Eso es algo que no logra comprender la iglesia actual, que la carnalidad, que el amor al mundo, que la atracción fatal por tantas y tantas cosas de este mundo, empezando por el dinero, siguiendo con la fama y la gloria, con las posesiones materiales, con la búsqueda de reconocimiento de los demás, con el control y el poder de todas las situaciones, empezando por el hogar, siguiendo por la iglesia, por las instituciones políticas. Todo eso es de la tierra, todo eso hace que un cristiano que está muy interesado en los negocios del mundo esté caminando en su carne, en vez de poder andar en el espíritu comprendiendo cosas que son de arriba, cosas que son muy altas y muy profundas, en vez de estar entrando en el gozo del Señor, en la libertad de Cristo, todavía pareciera querer vivir encadenado, con lastre en los pies, arrastrándose por este mundo, a sabiendas de que de todas maneras no le va a producir satisfacciones, sino frustraciones. O si no, díganme, Corintios, ¿ustedes se acuestan en paz? ¿Ustedes se levantan por la mañana con gozo en su corazón, queriendo emprender un día de trabajo como para el Señor y no para los hombres? Díganmelo, Corintios. Es lo que estaba diciéndole Pablo, estaba sacudiéndolos. Ya no sean más niños, sino busquen, porque la palabra lo dice claramente: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué razón ustedes, corintios, no encuentran? Porque no están buscando, porque no están llamando, porque su interés está en otra parte. Están demasiado distraídos con cosas que Satanás pone delante de los ojos del ser humano para que escoja, y Dios lo permite precisamente, porque así se sabe qué corazón es cuál. El que busca las cosas terrenales, aún congregándose, aún teniendo 3 traducciones distintas de su Biblia en la casa, aún teniendo todo un tratado teológico completo en 3 tomos, sin embargo sigue preocupado por las cosas mundanas. Y el alegato, la disculpa es: pastor, pero usted sabe que yo tengo que comer. Sí, hermanos, el Señor también lo sabe, y por eso dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, el alimento, el techo, el vestido, las pensiones de colegios o de universidades, todo te va a llegar por cuenta de un Dios increíble, de tal manera que tú vas a decir: Señor, no me explico cómo llegó, pero llegó lo que yo necesitaba. Y ahora entiendo, Señor, porque te estoy buscando, porque tú eres el Dios dueño de todas las cosas, y a ti no te cuesta ningún trabajo que cuando yo me ocupo de tus cosas, tú te ocupes de las mías. Ningún trabajo. Tú das una orden y llega el dinero que me faltaba para la cuota de la universidad de mi hijo. Y eran millones, pero llegó. ¿Cómo? Si yo me pongo a pensarlo en lógica, no lo encuentro. Pero gracias a Dios, Señor, porque ya dejé de ser carnal, ya no me explico las cosas con la lógica. Ahora ando con la fe. Bueno, todo esto. Entonces exhortaba Pablo a los corintios. Les dice: les di a beber leche, alimento básico, doctrinas mínimas, lo que tiene que saber el principiante del cristianismo. Pero no les puedo dar alimento sólido, revelaciones profundas, porque ustedes todavía no las entienden, no las pueden recibir. Yo se las digo y a ustedes les suena como a locura. Es solamente el espiritual aquel que abre su boca, sorprendido por la revelación. Ese es el espiritual, el que dice: Señor, quiero más de esa revelación. No me contento solamente con entender este aspecto, quiero entender este y este otro, pero con el respeto a ti, Señor, en el momento que sea debido. Porque en verdad ni aún ahora pueden. Iglesia de Corinto, ustedes se precian de ser cristianos, se precian de tener una gran congregación. Corinto era una ciudad famosa en esa época.
Seguramente tendría un buen número de congregantes. Puede que no tanto como 50.000, como hoy vemos. Pero sí, seguramente habría por lo menos 200 o 500. Era una congregación llamativa, importante. Corinto era una ciudad número 1, pero llena de creyentes infantiles, inmaduros, carnales. Y se los voy a probar, Corintios. En el versículo 3 dice: todavía sois carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo, dice mi versión, la Nueva Biblia Latinoamericana. ¿Cómo saber entonces si somos espirituales? Pues cuando ya no hay celos, ya no hay discusiones profanas, mundanas, y ya no se camina como un hombre del mundo. Entonces, aquí vienen una serie de preguntas. ¿Cómo es tu vida cristiana, Corintio? ¿Cuál es esa? ¿Cómo puedes escribir en un papel? Descríbela. Tu vida cristiana es de un momento el domingo, un momento el miércoles o el jueves o el viernes en la congregación, y un momento leyendo la escritura y un momento orando. ¿Así es tu vida? Por ese lado todavía sigues siendo carnal, porque la vida espiritual es de 24 horas, 7 días a la semana. Pero ¿cómo puede ser eso? Eso es la de un místico. No, hermano. Esa es la vida de un ser humano que se ha reconocido a sí mismo como incapaz, como un pámpano desnudo de fruto, pero que quiere el fruto y que por esa razón se mantiene unido a la vid, a esa vid verdadera que cuida el Padre, y sabe que cada fruto que produce proviene directamente de la vid. Entonces se postra de rodillas en gratitud y le dice: Señor, sí, el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, etcétera, etcétera, pero también, Señor, mi capacidad para resolver problemas, o mi inteligencia, o mi facilidad para comprender idiomas, o el gusto que yo tengo por las matemáticas, Señor, todo eso es fruto tuyo. Hoy lo reconozco humildemente y por tanto no me voy a gloriar de aquí en adelante por nada de eso. Mi vida de aquí en adelante 24/7 va a ser: Señor, tú eres el dueño de esto. Gracias, Señor, por lo que me das. Tú eres el dueño de mi familia. Gracias, Señor, por mi familia. Perdóname, Padre, entre paréntesis te confieso que me sacan la piedra. Sí. Pero, Padre, gracias, Señor, por esos momentos de irritación, porque son los que me están haciendo fuerte, los que me están llenando de paciencia, los que me hacen ser más tolerante, más comprensivo con las necesidades de los demás, porque entonces ya no miro mi punto de vista, Señor, porque ya ahora soy espiritual. Ya no quiero yo tener la razón, sino más bien miro por qué el otro está irritado. Mi hijo, mi esposo, mi esposa, ¿por qué está molesto? Debe ser que está cansado. ¿Será que tiene muchas obligaciones? ¿Será que no ha crecido en ciertos aspectos espirituales porque yo no le he dado como padre o como madre la debida instrucción como sacerdote de la familia? Señor, gracias por mostrarme que hay cosas que tengo que aprender. Este es el oficio de un pastor, mis hermanos. Un pastor tuvo una buena predicación hace 15 días y no se puede andar regodeando de eso. Tiene que decirle: gracias, Señor, fuiste tú, Padre, el que hizo mover mis labios y mi mente y mis acciones completas, y la fuerza que le pusiste a las frases, todo eso viene de ti, para que la gente sea tocada en el corazón. Gracias, Señor, pero hoy necesito ese milagro nuevamente, Padre. Necesito que seas tú el que se manifieste, y perdóname que te lo diga así, no es exigencia, Padre, es una súplica, es un clamor, Señor, de que tú obres a través de mí.
como pastor. Máxime si yo soy padre de familia. Como padre de familia, obra, Señor, porque mis hijos son ese tesoro preciado que tú pusiste para llevarlos a ti, para que un día ellos se levanten y te den la gloria a ti, Señor, y te hagan conocer entre los incrédulos. Y de eso soy responsable. Entonces, Señor, no permitas que yo sea inepto. Lléname con tu espíritu. Me reconozco vacío sin ti. Sin ti nada puedo hacer, Señor. Por eso ya no tengo tiempo para andar en celos, en discusiones, ni en andar como hombre. Mi vida cristiana es conforme a mi Dios. ¿Y cómo es mi Dios? Una segunda pregunta. ¿Es grande, inmenso? ¿No tiene límites? ¿Es todopoderoso? ¿O es mediano o pequeño? Pero ¿cómo puedo decir yo que es un Dios pequeño? Sí, claro, yo digo que es un Dios pequeño cuando digo, Señor, este problema tú no lo has resuelto. Mira, Señor, hay algo que está llenándome de dudas porque llevo pidiéndote media hora, Señor, clamor de media hora. Te puedes imaginar tanto tiempo y no me has respondido. Eso debe ser que tú no quieres o tú no puedes o yo soy muy pecador. Cantidad de argumentos, hermanos, que no son bíblicos. ¿Por qué no le clamas al Señor más bien conforme a lo que dice la Escritura? Señor, yo subo a la cruz el tiempo que me toque esperar, pero si te place, Señor, da tú la palabra. Suelta la palabra, Señor, por la cual tú creaste los cielos y la tierra y por la cual tú quitarás este monte, Señor. Lo creo así, porque tú eres mi Dios inmenso, grande. Perdóname las veces que te he mirado como Dios pequeño, incapaz. Discúlpame, Señor, he blasfemado contra ti. He sido carnal. Porque también tú has puesto muchos termómetros en mi vida para poder medir qué tan carnal o qué tan espiritual soy. ¿Cómo es tu relación con los tuyos? ¿Estás preocupado por el crecimiento de ellos, por el bienestar de ellos, porque mejoren en todos los aspectos? Entonces eres espiritual. Pero si estás preocupado por ti mismo, entonces no hay discusión, eres carnal. Celos y discusiones vienen acá inmediatamente. ¿Cómo te aceptas a ti mismo? Cristiano de Corinto, el Señor te perdonó, ¿cierto? Según la doctrina. ¿Tú la crees? Sí, amén, pastor, yo la creo. ¿Y tú te perdonaste ya a ti mismo? Ay, no, es que hay cosas... Hermano, estás en contra de la doctrina. Si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para que no te perdones? Si Dios te aceptó, ¿quién eres tú para que no te aceptes? A menos que seas carnal. ¿Quieres ser espiritual? Entonces cree la palabra. Entonces perdónate y acéptate. Y di, Señor, yo no valgo nada. Lo dice tu palabra. Pero tú me haces acepto ante el amado. Tú me aceptas por Jesucristo. Con el tal de que yo crea con el Señor Jesucristo como Salvador, como Señor, como santificador de mi vida, tú me aceptas, Señor. Gracias. Por mí mismo, por mí solo, no soy nada. Pero con el Señor Jesucristo, soy hijo tuyo. Gracias, Señor, porque entonces ahora soy la niña de tus ojos. Ahora me cuidas, me miras como si yo fuera el único creyente en el planeta Tierra. Así me tratas, así me cuidas, así me conduces, así me tomas de la mano. Gracias, Señor, ayúdame a bajarme de mi soberbia, que es muchas veces disfrazada de pretendida humildad. Ay, Señor, es que yo no puedo. Ay, Señor, es que yo soy tan poca cosa, que es que no puedo. Eso es soberbia disfrazada. Bueno, seguimos en el análisis. ¿Andas estresado, Corinto?
Corintio. Tu día se puede definir así, como de mucho estrés, mucha irritabilidad, mucha ansiedad. Corintio. Miras lo que otros tienen y tú no. A veces pierdes el tiempo mirando al vecino y viéndole su casa o su carro, o hasta el televisor que se ve a través de la ventana, o que él te dijo que tenía un magnífico trabajo en el que se ganaba 6 millones de pesos. Estás muy ocupado con las cosas del mundo, Corintio. Tienes roces frecuentes con cualquier desconocido que te hizo algo que no te gustó y de una vez ya estás peleando, y con mayor razón con cualquiera de la familia que no hace lo que tú quieres. Grave, Corintio. Hay celos y discusiones entre ustedes, por tanto, no son carnales y andan como hombres del mundo. ¿Saben qué es lo terrible de estos 3 versículos, mis hermanos? Terrible, terrible, que esto es lo que vemos en promedio en nuestras iglesias cristianas. Esta es la clase de cristianos que se están levantando de nuestras iglesias. Entonces, la pregunta es ¿cuál? ¿El responsable es el pastor que no está dando alimento sólido, sino que continúa dando leche? ¿O ni siquiera leche, sino está trayendo herejías? ¿O ni siquiera herejías, sino que no está preocupado por el crecimiento de la congregación y está muy ocupado con otras cosas? ¿O es que hay una barrera entre lo que el pastor predica, que puede ser sana doctrina, pero no está llegando por algo a la multitud? ¿Por qué? ¿Será que no hay suficiente oración para que se rompa esos muros que pone Satanás para captar la verdad del Señor? ¿O será más bien que el pueblo no quiere la espiritualidad, sino se contentaron con la carnalidad? ¿Están disfrutando hasta el máximo vivir entre celos y contiendas? Eso es increíble, pero podría ser. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿El pastor? ¿La forma como el mensaje no está llegando? ¿O el pueblo? El pueblo de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es un examen que debiera hacerse cada iglesia del Señor. Y nosotros también aquí. ¿Está llegando el mensaje? ¿Se está predicando adecuadamente? ¿Se está recibiendo adecuadamente? Para ver en qué andamos. Las últimas 3 preguntas que voy a hacer con respecto a este tema. Corintio. Todo esto lo está haciendo Pablo, ¿no? Está diciéndoles, ¿por qué no les puedo dar alimento sólido? ¿Por qué será? ¿Te enfocas en lo terrenal, Corintio? ¿Estás pendiente solamente de los negocios, de los ingresos, de las deudas, de los daños que hay que reparar, de los problemas del carro, los problemas de la casa, los problemas del hospital, de la salud? ¿Enfocado en lo terrenal? ¿Por qué, Corintio? ¿Es que te cuesta enfocarte en lo celestial? ¿O fácilmente tú eres de los que pasa gran parte del día meditando sobre el cielo que te espera, sobre el arrebatamiento inminente de la iglesia, sobre la santificación del cristiano día por día, entregando cada flaqueza y cada pecado que se va descubriendo en la medida en que se vive mientras están los ojos abiertos? ¿Te cuesta trabajo enfocarte en la grandeza de Dios, en la bondad de Dios? De pronto eres todavía de los que piensan que Dios no es bueno porque contigo no ha mostrado muchas manifestaciones de bondad. ¿O es que tu prioridad en el mundo es lo tuyo? Tu carro, tu casa, tu esposa, tus hijos, tu familia, tus deudas, tú. Bueno,
Dependiendo de donde pongas el corazón, es que está tu tesoro. Si tu corazón se dirige a las cosas terrenales, tu tesoro está en la tierra, y por tanto no verás tesoro en los cielos, ni lo buscarás, ni te atraerá. Pero cuando haces la discusión contigo mismo, dices, ¿me gana el egoísmo o me gana mi espíritu? Voy a hacer que lo espiritual sea más importante para mí. Voy a creer que si yo me ocupo de Dios, Él va a venir a resolverme muchas cosas que con lógica yo no puedo explicar. Tengo una deuda inminente, amenazadora, pero la voy a entregar. Señor, aquí está. Y Señor, estoy temblando de temor carnalmente, pero espiritualmente quiero confiar en que tú me vas a resolver esto. Voy a confiar en ti, Señor. Yo confío en ti, Señor. Voy a cerrar mis labios para no expresar dudas. Voy a meter mis manos en los bolsillos para no coger el celular y llamar a un abogado o a un banco. Voy a esperar, Señor, en ti. Si tú me muestras que vaya al banco, eso haré. Pero si no me lo muestras, aquí me quedaré. Porque mi problema, Señor, con todo respeto, no es mío, es tuyo. Eso es lo que tú me has enseñado en la palabra. Entonces, Señor, si el problema soy yo, Señor, también te corresponde a ti. Yo soy tu problema, Señor, no yo soy el que tiene que resolver mi problema. ¿Qué diferencia? Hay otras iglesias a las cuales Pablo exhorta, como la de Efesios, y les dice, estoy gozoso por vuestra fe, Efesios. Pero a los corintios les tiene que decir, hay mucha carne entre ustedes, aunque se congregan a oír la palabra. Y de pronto que no vayan a ser como los de la Odisea, que siendo carnales, creen que lo tienen todo. No vayan a caer en ese doble error, corintios. Porque la iglesia de la Odisea, quiero que lo sepan, corintios, es la iglesia de los últimos tiempos, que siendo de congregación de carnales, están orgullosos, creyendo que tienen toda la verdad cristiana, y no la tienen. Están desnudos, están ciegos, son pobres y son miserables. Versículo 4, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no son hombres del mundo? Cuando uno dice no, yo soy de la iglesia wesleyana y el otro dice no, yo soy de la iglesia carismática, esta es mejor. No, yo soy de la iglesia verdad y vida, no, esta es mejor. Están haciendo exactamente lo mismo que aquí. Hay una sola iglesia, mis hermanos, la iglesia universal del Señor Jesucristo, con diferentes iglesias locales. Las iglesias locales deben preocuparse por ser espirituales, pero no deben preocuparse por si son más o menos grandes o más o menos reconocidas que la iglesia de la derecha o de la izquierda. Si un pastor se para en esa tónica, pues es un pastor carnal. Al pastor espiritual no le importa si vienen y lo apedrean, y vienen y lo atacan y le dicen, ¿usted quién es? Si eso hicieron con el Señor Jesucristo, ¿por qué no lo van a hacer con ese pastor? Si eso hicieron con Esteban y lo apedrearon y lo mataron, y con Pablo, que trajo semejante revelación y tuvo que huir varias veces, y finalmente de todas maneras murió ejecutado. ¿Quiénes son esos pastores a los cuales no les llega persecución en algún momento? Tienen que vivir los mismos pasos de Cristo. Y tú también, oveja. Esta vida cristiana no es fácil. Y si tú quieres caminar en la verdad, vas a recolectar contradicción y calumnias y acusaciones y persecuciones. ¿Estás dispuesto, Corintio, a pagar el precio para llegar al conocimiento de Dios? Porque eso significa ni más ni menos que vida eterna. Significa la glorificación de todo tu ser para que allá ya no tengas más lágrimas, ni más dolor,
ni más enfermedad, porque aquí quisiste pagar el precio de la tribulación mientras llegamos al cielo. ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Y responde inmediatamente: servidores mediante los cuales ustedes han creído. Es igual Pablo a Apolos. Es igual el pastor de la iglesia mediana con la iglesia grande. No hay uno más ungido que otro. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Pues como hay tantos creyentes carnales, es porque hay tantas iglesias carnales. Entonces hay competencia entre las iglesias, celos y contiendas entre las iglesias, por la misma razón, porque hay carnalidad en todos los niveles de dichas iglesias, empezando por el pueblo de Dios y terminando hasta a veces por el ministerios carnales, porque el ministerio espiritual es el que reconoce a Dios como el centro de toda enseñanza, el centro de toda vida y el centro de toda manifestación. No es el hombre ungido el que da tremendo sermón, es Dios que le plació manifestarse así, para tocar los corazones y levantarlos. Esto que estoy diciendo de los pastores es aplicable plenamente a cada una de las ovejitas que creen y que quieren llegar a la espiritualidad. Lo explico. Cuando tú realmente quieres creer que tu Dios es grande y que puede hacer contigo cualquier cosa, que tú solamente necesitas morir a la cruz cuando le vas a hablar a tu vecino de Cristo o a tu conocido o a tu pareja de cosas que hay que arreglar espiritualmente en el hogar. Señor, yo muero, Padre, que tú crezcas, yo menguo, para que seas tú el que se manifieste aquí en esto, Señor, porque eres tú el que va a arreglar la situación con mi vecino, con este desconocido al que le estoy compartiendo, o con mi familiar. Tú eres el que va a hablar, Señor. No es con el método que me enseñó el pastor, es con el método que tú quieres, Dios. Por eso cierro mis ojos, me lleno de ti, te digo, Señor, yo confío en ti y salgo adelante confiando en tu poder, Señor, que tú lo vas a hacer. Voy a abrir mi boca, Señor, estoy temblando, pero voy a confiar en que tú me vas a mover. Amén y amén. Y entonces ahí dice: Dios ha dado el crecimiento. No fue ni Pablo, ni Apolos, ni Martín, ni Rosita, ni el pastor tal, ni el pastor fulano. Fue Dios. Dice la Escritura: Dios ha dado el crecimiento. Está escrito, Satanás, Dios ha dado el crecimiento. No es métodos de hombre, no es unciones compartidas entre pastores. Así que ni el que planta ni el que riega es algo. Ninguno de los ministros del Señor es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ese es el problema. En la iglesia del siglo XXI no se está glorificando a Dios, no se le está dando el reconocimiento que es. En la vida de los creyentes de Corinto, no, ahorita yo estoy hablando solamente de Corinto. Los corintios no entendían que Dios era todopoderoso. Imagínense ustedes eso. Los corintios creían que su Dios cabía en una caja de zapatos. Imagínense ustedes ese despropósito. Afortunadamente eso se quedó ya allá, hace 2000 años, cuando Pablo habló. Nunca más se ha vuelto a repetir en ninguna parte. El Dios de los cristianos del siglo XXI es el Dios gigantesco, el Dios que no tiene límites, el Dios omnipotente. Por eso vemos tantas cosas tan grandes en el siglo XXI, tantas personas tan osadas y con tanto poder emanando de Dios. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa. Hasta aquí llega el tema, porque ahora nos cambia a los frutos de esto. Entonces, lo que Pablo está transmitiéndole a los corintios
es que si cada corintio llega a creer lo que Pablo ha creído, va a haber multitudes, voy a decirlo mal, de Pablos. Lo estoy diciendo mal porque Pablo no se puede repetir. Una cosa es Roberto, la otra cosa es Juan, la otra cosa es Esteban. Cada uno puede ser usado en grandeza como a Dios le plazca. Siempre y cuando, si el Hijo del Hombre viene, hallará fe en la tierra. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando el pueblo de Dios crea que tiene un Dios excelso, omnipotente e infinito. Gloria a ti, Señor.